porque si es un niño más pequeño, pues las frecuencias ya los van a ver, son virus los que causan diarreas y no les tienen que dar antibióticos. Entonces, ya no son por materias, digamos, este examen, sino es por casos clínicos. ¿Queda más o menos una idea? Sí, doctora. Sí, Sí, doctora, gracias. Sí, más o menos. Gracias. A que ustedes revisen los temas y imaginando cómo sería un paciente, qué edad debería tener y qué características deben considerar para sospechar los diagnósticos y qué tratamientos o qué estudios le hacen para que puedan, ¿cómo se llama?, considerarlo y luego qué tratamiento. Entonces, así van a ser para que ensayen. Sé que cuesta, el primer examen departamental generalmente cuesta, a veces no les va muy bien, pero por eso mismo repasen de manera a veces contrastada, repasen todo, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Y más o menos como cuántos reactivos serían. Los reactivos se ajustan a 40, entonces son como 3 casos, bueno, como 12 casos o 13 casos clínicos con sus diversas preguntas, ¿sí? Ok, Van a doctora. disponer de 1 hora, o sea que por eso mismo vayan repasando sus temas. Tienen tiempo ahora, desde el tema que van presentando ahorita, pero digamos, tienen tiempo para ir repasando los otros, hagan pequeñas notas, o como ustedes acostumbran a estudiar, pero váyanlo haciendo. En ese pensamiento que no les van a decir, los valores de sodio normales son, y ya les dan las 4 opciones. No, ya no van a hacer esas preguntas. O por ejemplo, las fases del trabajo de parto son, y también les dan las opciones. No, ¿sí? Aquí ya les dan características en un pequeño resumen y les hacen preguntas relacionadas a ese resumen de paciente. Más o menos les pude explicar cómo es. Sí, doctora, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Han abordado casos clínicos en las rotaciones? Sí. Sí. Sí, doctora. Hagan de cuenta que así, entonces, nada más quería ahorita, aprovechando que aún no entra el doctor, ¿verdad? ¿O ya entró? Ya entró. Ay, ya, entonces ya me callo. Estábamos dándole chance que terminara, doctora. Ay, gracias, doctor Escobar, buenas tardes. Hola, Ya, buenas ya, doctor, porque el tiempo es oro. Ok, muy bien. Bueno, Ana Laura, Brenda y Mónica, por favor, si prenden sus cámaras para que los vea cuando den su exposición. Y empezamos cuando gusten. Ok. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 4 y vamos a dar la exposición de los temas de fimosis, parafimosis, criptorquidia y ectopía testicular. ¿Sí me escucho bien? Sí, Compañera. sí. Ok. Muy bien, adelante. La que sigue, Ana, por favor. Ok, nuestros objetivos van a ser conocer las patologías del descenso testicular, saber cómo se diagnostican y posteriormente saber cuáles son los tratamientos adecuados, encontrar oportunamente el problema para evitar complicaciones en el infante. La que sigue. Ok, este es un pequeño repaso sobre anatomía. Tenemos el pene que se encuentra desde la base del pubis hasta lo que es el inicio de la cabeza del glande. Tenemos que está compuesto por una base, un cuerpo y un prepucio, y el prepucio, ¿no? El prepucio va a ser la piel que va a recubrir lo que es el glande. Tenemos que el pene va a estar compuesto por un cuerpo cavernoso y un cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso va a tener la función de proteger lo que es la uretra y el cuerpo cavernoso va a ser el que se va a dilatar, ¿no? Entonces, pues, la que sigue, por favor. La fimosis va a consistir en la incapacidad para poder retraer el prepucio por detrás de lo que es el surco balanoprepucial y por lo tanto no va a ser posible descubrir lo que es el glande. Al nacer, esta fimosis es fisiológica, pero también encontramos lo que es una fimosis patológica. Con el tiempo, las adherencias entre lo que es el prepucio y el glande van a desaparecer y el anillo distal fimótico se va a aflojar. La que sigue, por favor. En
En cuanto a epidemiología, vamos a mencionar que hasta el 10% de los varones van a tener fimosis fisiológica desde los 3 años de edad y un porcentaje mayor de los niños solo van a tener prepucios parcialmente retráctiles. Del 1 al Interrumpo 10%, tantito. sí. Si quieres, Ana Laura, regrésate tantito la anterior para que vean esa foto. Esa foto es interesante porque miren, ahí está el prepucio completamente cerrado y se observa un pequeñito orificio nada más. Pero siempre hay que agarrar, como tienen ahí el pene entre los dos dedos y tratar de traccionarlo un poquito hacia abajo. Porque hay ocasiones que aunque esté cerrado así, si tú traccionas el prepucio hacia abajo, se va a descubrir el glande. ¿Okay? Entonces, con suavidad, pero sí firme, hay que tratar de retraerlo un poquito. Si no retrae nada y se queda como eso, pudiera ser una fimosis. Aunque si es un recién nacido hasta los 2 años de edad, no importa, esa fimosis es fisiológica. Ya se consideraría patológica hasta después de los 2 años de edad. ¿Ok? Bueno, ya la que sigue. Doctor, entonces una pregunta. ¿Se va a considerar fisiológica hasta los 2 o hasta Los los 2 3 años. años? Ajá. Después de los 2 años, ya esa fimosis ya no es fisiológica. Ok, gracias. Ok. Entonces, del 1 al 5% de los hombres van a tener un prepucio no retráctil a los 16 años. Y en el 90% de los niños no circuncidados, el prepucio puede ya retraerse a los 3 años de edad. La que sigue, por favor. Entonces tenemos aquí lo que es la fimosis fisiológica y la fimosis patológica. La fimosis fisiológica, como ya lo mencioné, va a ocurrir dentro de los primeros años de vida. Durante el desarrollo, estas adherencias van a ir desapareciendo por la presencia de lo que es el esmegma y las erecciones intermitentes. Durante la infancia se va a producir una separación gradual de lo que es el prepucio y se completa en la mayoría de los casos hasta llegar a la adolescencia. Va a estar caracterizada por un abultamiento del prepucio durante la micción. Y la fimosis patológica va a ocurrir en un niño mayor de 4 años, en el cual se va a encontrar cicatrices distales en el prepucio, una fibrosis, ya sea por algún tipo de inflamación, trauma o infección, y las causas van a ser por una pobre higiene, por una balanitis recurrente, una balanitis serótica obliterante, y va a estar caracterizada por una hematuria, erecciones dolorosas, infecciones recurrentes del tracto urinario, un dolor prepucial, grueso, rígido y blanquecino, lo mencionaba, y por un flujo urinario debilitado. Entonces, estas son las diferencias entre cada una. Entonces ahí ven en la foto, ¿no? En la foto que tienen de su lado izquierdo. Ajá. Aunque pusieron ahí como una fimosis fisiológica, en realidad no parece fimosis porque sí se alcanza a ver el meato uretral. La diferencia entre fimosis y solamente prepucio que no ha descendido de manera adecuada, es decir, adherencias balanoprepuciales, es que logremos ver la uretra. Si nosotros cuando descendemos el prepucio alcanzamos a ver el orificio uretral, ya no se considera fimosis, como en la foto del lado izquierdo. En la del lado derecho, evidentemente tiene cicatrización y se alcanzan a ver, tiene inclusive esa cicatrización en algunas partes más blancas, ¿no? Digo, es una foto, pero sí se ve en realidad. Son partes más blancas donde está una cicatriz más firme, que ahí sí ya sería una fimosis patológica que no va a permitir retraer el prepucio. ¿Ok? Ya, la que sigue. Aquí tenemos los tipos de prepucio según la clasificación de Callada y van a ser 5 en total. El primer tipo va a estar caracterizado por una leve retracción sin que se vea todavía el glande. El tipo 2 va a ser una exposición del meato uretral con retracción ligeramente mayor del prepucio. El tipo 3 es intermedia porque expone el glande hasta lo que es la parte media de él. El tipo 4, que es la exposición del glande hasta lo que es la corona. Y el tipo 5, que es la exposición fácil de lo que es todo el glande, incluyendo lo que es la inclusión balanoprepucial. En este tipo se va a encontrar sin adherencias, que siempre se encuentran en todos los tipos anteriores. La que sigue, por favor. Entonces, para el tratamiento de la fimosis, nos menciona que podemos incluir lo que es la aplicación de una crema con esteroides en el prepucio hasta 3 veces al día
durante un mes aproximadamente para poder ir aflojando lo que es el anillo adhesivo. Si el prepucio del niño se abulta durante la micción después de los 10 años, es posible que se realice una circuncisión, que es la extirpación quirúrgica total o parcial de lo que es el prepucio. Entonces, ahorita les voy a mencionar cuál es la cremita. La que sigue, por favor. Tenemos esta cremita que es la betametasona, no, sí, la betametasona al 0.05%. Se va a aplicar 2 veces al día por un periodo de 2 a 8 semanas, realizando lo que son retracciones en el área del prepucio hasta el área del anillo fimótico durante 1 minuto. Es importante que se lave con agua y jabón el pene, los cambios frecuentes en el pañal para poder evitar una irritación en lo que son los genitales y no forzar las retracciones del prepucio, ya que al realizar esta maniobra puede provocar algún tipo de lesión o fibrosis que con el tiempo van a originar lo que es una fimosis verdadera. La que sigue, por favor. Entonces tenemos que en los recién nacidos que se les va a aplicar la circuncisión, tenemos que usar el empleo de analgesia local con un bloqueo del nervio dorsal y una aplicación de la crema anestésica de lidocaína al 2.5% y prilocaína al 2.5%. Las indicaciones para una circuncisión vienen en la siguiente diapositiva. Entonces, las indicaciones para realizar esta circuncisión va a ser una fimosis secundaria o patológica, una fimosis primaria fisiológica que contenga las siguientes lesiones, como lo es la balanopostitis recurrente o infecciones de vías urinarias recurrentes en pacientes con algún tipo de malformación en el tracto urinario. Tenemos también... Vamos a hacer un paréntesis, Brenda, y vamos a comentar lo del anterior. No hay ninguna indicación, grábenselo bien, anótenlo en letras grandotas, para hacer circuncisión en el recién nacido, ¿ok? O sea, no prohibido hacer circuncisión en el recién nacido. Ya hace más de 10 años que todas las sociedades internacionales de urología pediátrica y de cirugía pediátrica están en contra de la circuncisión neonatal, porque no se está previniendo nada. Como bien dijiste, las indicaciones específicas están ahí en tu diapositiva, ¿no? Y en el recién nacido, pues no hay ninguna de esas indicaciones. Ajá. Al contrario, puede producir muchas complicaciones, como puede ser estenosis del meato urinario, hipercircuncisión, dolor en etapas posteriores, o sea, predispones al neonato a que tenga después más dolor. Entonces, la Sociedad Americana de Pediatría, la Sociedad Australiana de Cirugía Pediátrica, la Sociedad de Inglaterra de Urología Pediátrica, no recomiendan de primera intención una cirugía de circuncisión en el recién nacido. Entonces, prohibido, ¿no? Inclusive tiene, o se ha comprobado que tiene problemas, o puede generar problemas psicológicos después, porque se sienten esos pacientes mutilados. Entonces, en el recién nacido no está indicada la circuncisión. Y en los mayores solamente en que tenga indicaciones específicas como las que vemos ahí, ¿no? Ahora sí, sigue por favor. Doctor, una pregunta. Y en el caso de los pacientes judíos, esa es indicación religiosa, pero en realidad no necesitarían la circuncisión. Lo hacen por religión, o sea, la indicación de circuncisión en ellos es por religión, pero no es porque en realidad necesiten una circuncisión. De hecho, los estudios que hay en pacientes adultos que no tienen erecciones adecuadas porque se sienten mutilados es en judíos, que son a los que siempre les hacen la circuncisión. Entonces resulta que algunos de estos pacientes en la edad adulta no tienen una buena erección, se les hacen estudios hormonales, se les hacen estudios de presión de perfusión en los cuerpos cavernosos y resulta que todo está normal. Lo único que está afectado es que ellos psicológicamente piensan que se les mutiló o que se les quitó una parte de su cuerpo y por eso no los hace funcionar bien. ¿Okay? Entonces, tienen ciertas complicaciones. Aparte, acuérdense que en el desarrollo normal del niño llega una etapa en la que tiene que haber masturbación. Si te quitas completamente el prepucio, ellos no pueden masturbarse y entonces no tienen esa preparación para tener después una relación sexual buena. Entonces se saltan etapas de la maduración sexual por el simple hecho de quitar el prepucio. Y lo más importante de todo, ¿no? El humano lleva más de 60 millones de evolución.
Y en todos nacemos con prepucio, entonces seguramente para algo nos sirve, ¿no? No es necesario quitarlo. Por algo está ahí, no es nada más un exceso de cuero, es una piel que está sumamente irrigada, sumamente sensible, o sea, tiene mucha inervación y sirve para un proceso de evolución o de crecimiento normal del desarrollo sexual en el niño. Entonces solamente se debe de retirar cuando existen indicaciones específicas para hacerlo. ¿Okay? Y otra pregunta, doctor. Y en el caso de que haya indicaciones, pero ¿hasta los cuántos años se podría ya considerar? Porque yo leí en alguna bibliografía que era hasta los 17 años y en otra leí que hasta los 14 años. Hasta los 16 años, se supone que a los 16 años el 90% de los niños ya deben de tener el prepucio completamente reductible, o sea, ya se puede ver el glande completamente. Ok, doctor, gracias. Okay, continuamos ahora sí con las contraindicaciones. Ok. En cuanto a las contraindicaciones, tenemos una enfermedad por coagulopatía, infección local aguda, malformaciones congénitas del pene, particularmente en lo que son las hipospadias, ya que el prepucio se puede requerir para procedimientos reconstructivos. La que sigue, por favor. Entonces, tenemos que bueno, es que yo había investigado estas 3 técnicas de circuncisión, Falta la que son las olvídense, comunes. no debemos ni de saberlo ni conocerlo, no se debe de hacer. Aunque Ah, todavía ok. hay quien lo hace en el privado, pero no es lo indicado y no es lo adecuado. ¿Okay? Ujú. Entonces, no, ya no menciono Sí, ninguna técnica, ¿verdad? circuncisión con Ok, técnica normal. ok. Bueno, vamos a empezar con parafimosis, o también conocida como tumefacción dolorosa del prepucio distal. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, compañera. Adelante. Ok. Sí se escucha. Bueno. Bueno, como definición, tenemos que es el estado en el que el prepucio, una vez retraído sobre el glande, no puede regresar a su posición normal. Bueno, esto se debe a que hay un atrapamiento del glande por un anillo de constricción que progresivamente empeora por el edema. Y bueno, esta también es considerada, la parafimosis es considerada una complicación de la fimosis, por lo que también debe ser considerada una emergencia. Bueno, aquí tenemos en la imagen cómo el prepucio queda atrapado detrás del glande y pues el glande se inflama. Entonces este es el anillo que produce esa como constricción. Bueno, ¿Por qué se tenemos inflama, que... Laura? ¿Cuál es Sí, la fisiopatología? ¿Por qué se inflama? El prepucio se queda atrapado atrás y ¿qué pasa? ¿Por qué se inflama? ¿Por qué hay edema aquí? bueno, eso es lo que venía acá. Bueno, se da por una manipulación forzada del prepucio y puede haber muchos factores. Principalmente pues van a ser en los varones no circuncidados, pero también es cuando hay un exceso de higiene. Se hace una manipulación muy forzada y eso ocasiona el edema. No, ese no es la fisiopatología. Cuando el prepucio se queda atorado atrás, impide el retorno venoso. Ajá. Si impide el retorno venoso, pues va a haber tumefacción en esa área, va a haber salida de líquido al tercer, o sea, hacia afuera, hacia el espacio extracelular, y eso va a causar el edema. Okay. Inclusive puede ser tan fuerte la presión que esté ejerciendo ahí que impide la irrigación en el glande, irrigación distal. Entonces la fisiopatología es porque hay una disminución del retorno venoso. ¿Okay? Ok, sí, doctor. Adelante. Ok, también podemos encontrar esta parafimosis en pacientes que tengan sonda Foley fija, por lo mismo de la manipulación forzada. Bueno, aquí estaba la inflamación crónica debajo del prepucio redundante. Bueno, el anillo como tal causa la congestión venosa y pues esta lleva al edema y al crecimiento del glande. Pero si esta progresa, puede ocasionar hasta una oclusión arterial y una necrosis del glande. Por eso es que debe ser considerada como una emergencia. Bueno, en cuanto a la clínica, tenemos que hay una tumefacción de la punta del pene al retraer el prepucio o llevarlo hacia atrás. Presentan dolor y pues es la incapacidad de llevar el prepucio hacia atrás y colocarlo sobre la punta del pene.
También se puede presentar una decoloración de la punta del pene, la cual muestra un color pues rojo oscuro o puede ser un azulado. Y bueno, como tal el tratamiento, pues es la corrección inmediata, que es colocar el prepucio en su posición anatómica normal. Esto se lleva a cabo por la maniobra de reversión. En esta maniobra se va a aplicar lubricante y se va a comprimir el pene cubriéndolo con ambas manos durante unos minutos para reducir el edema. Después de esto, se empuja el glande con el pulgar hacia la raíz del pene, a la vez que el índice y el dedo medio apoyan. Y pues ya, se arrastra el prepucio en sentido apical hasta cubrir el glande. Aquí está la imagen de cómo se debe tomar el pene para hacer la maniobra de reversión. Y bueno, si este procedimiento no resulta efectivo, pues ya se puede practicar una pequeña incisión para que se alivie la tensión y ahora sí se pueda retraer. Y como tratamiento definitivo también encontré la circuncisión, pero bueno, por lo que comentan, pues no es tan recomendable. Bueno, de preferencia se tiene que hacer la reducción manual nada más, si lo puedes hacer. Si es imposible hacer la reducción manual, tienes que hacer un pequeño corte atrás, que sería más o menos como tienen en la primer foto. En lo demás del lado izquierdo, así en la línea que está central, en la línea intermitente que está central, ahí sería un corte, así nada más para liberar y que se pueda regresar el prepucio hacia atrás. Y después tenemos que esperarnos entre 3 días a una semana para que desinflame bien y después podamos realizar una circuncisión. En el caso de que tenga una parafimosis, ahí sí está indicada una circuncisión una semana después. ¿Okay? Primero tenemos que esperar a que disminuya todo el edema y la inflamación para poder operar. Continúa. Yo les voy a hablar acerca del testículo no descendido o criptorquídea. Y bueno, vamos a tener que esta es una patología que consiste en la falla del testículo para descender hacia el escroto y es una anomalía común del tracto genital masculino. ¿Le puedes cambiar a la que sigue, por favor? Bueno, la tenemos que se va a presentar en un 30% de los prematuros y de un 3 a un 5% van a presentar los recién nacidos a término. Y bueno, es de gran trascendencia en la edad pediátrica, pues debido a esta frecuencia que presentan y a que va a estar asociada a la presentación también de cáncer testicular y pues de infertilidad en la etapa adulta. La que sigue, por favor. Y bueno, otro dato que debemos de saber es que pues el escroto proporciona un ambiente que es de 4 grados centígrados menor que la temperatura corporal, ¿no? Entonces, pues una falla en la localización testicular en el escroto después del nacimiento va a conllevar a anormalidades progresivas, tanto bioquímicas como fisiológicas. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto al desarrollo postnatal, se consideraba que antes el primer año de vida en el humano pues era un periodo inactivo, pero actualmente se sabe que pues este es un periodo crucial para el desarrollo de las células gonadales. Tenemos que en este primer año pues a los 3 meses vamos a tener la diferenciación de los gonocitos a espermatogonias tipo A y también pues en los primeros meses se va a presentar un estímulo hormonal importante a lo que vamos a llamar como una falsa pubertad, ¿no? Que va a estar implicada también en que pues posteriormente estas espermatogonias tipo A se conviertan a espermatogonias tipo B. Y que también va a estar finalizando esta transformación de los 3 a los 4 años. Se cree, no, ¿le puedes poner a la de atrás, por favor? Que esta falta del descenso testicular interfiere con este proceso de transformación de gonocitos a espermatogonias. Y pues esto es lo que causa el incremento de la incidencia de infertilidad y pues también malignidad en la etapa adulta, como les había comentado. La que sigue, por favor. Bueno, esta va a ser una patología multifactorial. Entre los factores que vamos a presentar como de riesgo va a ser el retardo del crecimiento intrauterino, que sea un bebé prematuro y pues por lo tanto va a tener un bajo peso, ¿no? De menor a 2.500 gramos, la exposición a estrógenos por parte de la madre y pues también que
su mamá presente tabaquismo. Y pues conlleva estos riesgos de infertilidad y de neoplasia en el adulto. La que sigue, por favor. A los 3 meses puede haber un descenso y pues por lo tanto va a disminuir esta prevalencia de que persista el testículo no descendido, ¿no? Este descenso espontáneo se debe a una elevación secundaria temporal de la testosterona, como les había comentado, la falsa pubertad. Y entonces en el 1% de estos recién nacidos a término va a persistir esta criptorquídea al año de vida. Y también encontré que el 30% va a ser bilateral. Y si nos encontramos ante una criptorquídea bilateral, pues debemos de realizar una exploración genital completa. Y si se encuentra asociada a una hipospadia, también existe el riesgo de que nos encontremos frente a un trastorno de diferenciación sexual y pues va a conllevar a otro tipo de estudios. La que sigue, por favor. Esta patología puede ser congénita y también adquirida. En el 1 al 2% de los recién nacidos y los niños pequeños que se someten a una reparación de hernia pueden presentar esta criptorquídea secundaria. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí les presento como un esquema de la embriología del proceso de descenso de los testículos y pues es en general para explicarles que pues va a consistir en 2 fases, ¿no? Una intraabdominal que va a ser dependiente de las hormonas del factor de tipo insulina tipo 3 y la hormona antimuleriana. Y pues la extraabdominal va a depender de testosterona, pero pues en general este descenso testicular va a estar regulado por la interacción de una serie de factores tanto hormonales como mecánicos, ¿no? También pues esta presencia de hormonas, del gubernaculum, de la presión intraabdominal, incluso del nervio genitofemoral, ¿no? Algo importante de mencionar también es que aproximadamente a las 32 o 36 semanas el testículo va a estar anclado por este gubernáculo en el anillo inguinal interno y va a comenzar su descenso, ¿no? El gubernáculum va a distender el conducto inguinal y a orientar el testículo hacia el interior del escroto. Y bueno, encontré, por ejemplo, que pues el defecto de acción de esta hormona antimuleriana por mutación de su gen o de su receptor tiene como consecuencia pues la persistencia de estas estructuras mullerianas que pues deberían de desaparecer, ¿no? Entre la semana 8 a la 10 y también conlleva pues a la ausencia del descenso testicular, ¿no? Esto probablemente porque existe una fijación del testículo a las trompas de falopio, por ejemplo. La que sigue, por favor. En cuanto a su clasificación, pues primeramente lo tenemos como un testículo no descendido, que va a ser palpable o no palpable, ¿no? En un mayor porcentaje, de aproximadamente el 80%, vamos a encontrar los palpables. Pueden estar de forma inguinal, de forma ectópica o retráctiles. Y en un 20% encontramos a los no palpables. También, pues no quiere decir que no existan, sino que pues solamente no se van a palpar. Y aquí encontramos a los inguinales, a los ectópicos, los intraabdominales y los que están ausentes, ¿no? Y también encontré porcentajes de que, pues entre los ausentes va a existir agenesia en un 4% y testículos desaparecidos o evanescentes en un 6%. La que sigue, por favor. Entonces, les menciono que los palpables tenemos a los retráctiles, que son los que se van a encontrar fuera del escroto, pero que con algunas maniobras se consigue descender hasta la bolsa escrotal. Y cuando se cesan estas maniobras, pues vuelve a la situación previa del testículo. En cuanto a los ectópicos, estos se sitúan fuera de la trayectoria normal, generalmente en un lugar adyacente, ¿no? Que puede ser femoral, perineal, prepenil o incluso en la cavidad escrotal contralateral. Y el testículo no descendido, pues es que encontramos permanentemente fuera de la bolsa escrotal y se encuentran localizados en un punto dentro de la trayectoria normal del descenso del testículo. La que sigue, por favor. Bueno, aquí una imagen para ejemplificar la que tiene la letra A, es la localización de los testículos criptorquídicos numerados por orden de frecuencia, ¿no? Con
encontrando que pues se encuentra en el número 1 el anillo profundo del conducto inguinal. Y en la figura B encontramos las localizaciones habituales de los testículos ectópicos, ¿no? Ahí pues la que nos señala con la flechita, la intraabdominal, entre otras. La que sigue, por favor. Bueno, ya les había comentado que los no palpables van a representar el 20% del total. En un 50% los vamos a encontrar de forma intraabdominal, estos pues asociados al riñón, también atorados en la pared o incluso alojados en el espacio retrovesical, ¿no? Algo común en los trastornos de diferenciación sexual. En un 30% los vamos a encontrar atróficos y en un 20% ausentes. Aquí entre los ausentes, pues la ausencia de los dos, lo que va a representar la anorquia, la podemos encontrar en un 1% y cuando solo encontramos un testículo o monorquia es un 4%. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues tenemos que, primeramente, pues va a ser por la historia clínica, ¿no? Por interrogatorio. Principalmente, pues preguntando si existió esta exposición hormonal, ¿no? Que es un factor de riesgo, o si existió también tabaquismo. Pero en sí, pues va a ser por exploración física, ¿no? En donde vamos a realizar, pues, palpación del canal inguinal, también explorar la bolsa escrotal. Esta exploración genital, pues como les había mencionado, ¿no? Para ver si pues está la presencia de hipospadias y si nos encontramos ante un trastorno de diferenciación sexual, pues realizar un cariotipo e incluso un ultrasonido pélvico, que pues les voy a comentar la utilidad de este ultrasonido en la diapositiva que sigue, me parece. Ajá, las pruebas de imagen en este caso, pues encontré que la ecografía Te voy a tiene... interrumpir tantito, Moni. Regresen a la diapositiva anterior y a ver, una más. Ok, es súper importante en testículo no descendido la exploración física, ¿no? Es la que te va a dar casi la pauta de qué otro estudio vas a necesitar o si vas a necesitar o no algo más que hacer. Es importante, por ejemplo, en esa fotografía que tienen ahí, siempre observar las características del escroto. Entonces, primero a la inspección, ¿no? Vamos a inspeccionar y vamos a ver que el escroto esté bien desarrollado, que esté rugoso, inclusive que tenga su pigmentación normal. Si nosotros vemos que un lado de la bolsa escrotal no está bien desarrollado, es decir, es más pequeño o no tiene la rugosidad que normalmente tiene, podemos sospechar que si ese lado está más pequeño es porque el testículo no ha estado ahí. La bolsa escrotal se desarrolla porque el testículo está dentro de ella. Si no hay testículo adentro, no se desarrolla de manera adecuada. Entonces, punto número 1, vemos inspección, desarrollo de la bolsa escrotal. Luego, a la palpación, la manera correcta de palpar el testículo es colocamos una mano, ya sea del lado que vayamos a explorar. Si exploramos del lado derecho primero, nuestra mano izquierda tiene que estar sobre el anillo inguinal externo, es decir, en la región inguinal. Y nuestra mano derecha va a tratar de palpar el testículo dentro de la bolsa escrotal. Si no lo palpa, tenemos que ir avanzando nuestra mano hacia nuestra mano que tenemos en la región inguinal para palpar en todo ese trayecto de la región inguinal si encontramos el testículo, que lo vamos a sentir como una bolita, ¿no? Como una coniquita que va a saltar entre nuestros dedos. Si nosotros logramos palpar el testículo en la región inguinal, debemos de tratar de descenderlo, es decir, lo tomamos con nuestra mano y tratamos de llevarlo o empujarlo hacia la bolsa escrotal. Esa es una maniobra importante para hacer la diferencia entre testículo retráctil y testículo no descendido. Si nosotros logramos llevar el testículo a la bolsa escrotal y se mantiene ahí un ratito, aunque luego se regrese, es un testículo retráctil. Y el tratamiento es diferente. Podemos tener un tratamiento nada más conservador, esperando que crezca un poquito más ese testículo. Si nosotros palpamos el testículo, pero no lo logramos descender a la bolsa escrotal, es un testículo no descendido, palpable, y en ese caso se tiene que operar, ¿no? Se tiene que hacer una orquidopexia abierta, porque lo estamos ahí palpando. Si nosotros no palpamos el testículo, pueden ser unas cuantas situaciones, ¿no? 1, que sea un testículo intraabdominal y por eso no lo palpamos. 2, que sea un testículo ectópico, es decir, que esté a lo mejor arriba del pene, por abajo del pene, o en la región, o en otra parte de la región inguinal, inclusive en perianal. Y la tercera es que ese testículo sí esté en el canal inguinal, pero que esté tan pequeño
que no logramos palparlo, porque en esa área, por lo general, en los niños hay mucha grasita. ¿Ok? En esos casos, el protocolo diagnóstico que sigue, pues es un ultrasonido para que vean el canal inguinal. ¿Ok? Entonces, siempre, o sea, lo primero es la exploración física, ¿no? Es lo que nos va a dar la pauta para saber qué más es lo que sigue. ¿Ok? Ahora sí, adelante a la siguiente, por favor. Y, ok, ahora sí, continúa, por favor, Moni. Bueno, yo había encontrado que la utilidad de la ecografía era para buscar la presencia de órganos genitales internos femeninos en el caso de defectos de la diferenciación sexual o en pacientes obesos también era útil. También tenemos entre las otras pruebas la resonancia magnética y me parece que igual la tomografía. La que sigue, pues. Bueno, el tratamiento quirúrgico va a ser de elección. Esta corrección se recomienda realizarse de forma temprana, ¿no? A los 6 meses es lo ideal, pero pues se puede también realizar al año de edad y no debe de hacerse después del año y medio, me parece. Esto todo con el fin de prevenir sus secuelas, que va a ser el cáncer y la infertilidad. Y En, pues va en a ser realidad, importante. las guías de práctica clínica dicen que entre los 6 a los 18 meses de edad es la edad ideal para hacer la corrección quirúrgica, no más de los 18 meses de edad. Esto salió publicado en las guías de práctica clínica de Inglaterra. Hay muchos estudios que se hicieron en niños que se les quitaron los testículos y se revisaron histopatológicamente. Y se ve que hasta los 2 años de edad, es decir, hasta los 24 meses, todavía no hay cambios en los espermatocitos. Después de esto, ya puede haber fibrosis o espermatocitos no bien diferenciados, que pueden ser la causa después de infertilidad o de que no se produzca un espermatozoide de características normales, ¿no? Que no sean muy movibles o que tengan malformaciones como doble colita, etcétera, ¿no? Entonces, como en todos los artículos, más o menos se vio esos artículos de patología que a los 2 años era el límite para que ocurriera ese cambio, pensando en la seguridad del paciente, se bajó la edad a 18 meses, pero en realidad puede ser hasta los 2 años, ¿no? Pero por seguridad, la guía de práctica clínica dice hasta los 18 meses el límite de más tiempo para poder hacer un descenso testicular. Y otra cosa que es importante saber es que, aunque desciendas el testículo, inclusive a los 6 meses de edad, el daño que ya tiene ese testículo no va a revertir con que tú lo operes y lo bajes. Es decir, el riesgo que tiene ese paciente de hacer un seminoma en la edad adulta o de ser infértil no va a mejorar con que tú lo bajes en ese momento. Ese riesgo ya lo tiene, ¿ok? Pero vas a impedir que siga avanzando ese riesgo, ¿no? Ahora sí, continúa, por favor, Mon. Bueno, entonces pues es importante el seguimiento posterior a estos pacientes tratados de forma quirúrgica. ¿La que sigue, por favor? También se les puede dar un tratamiento hormonal. Esto va a ser con gonadotropina coriónica humana y en un porcentaje del 25% los descensos testiculares pues se logran, ¿no? Pero hay estudios recientes que han demostrado que existen posibles efectos deleterios sobre el testículo, ¿no? Entonces, pues debido a esta escasa eficacia, ha hecho que no se pueda recomendar de manera sistemática. Bueno, de hecho, el tratamiento hormonal no está indicado porque el testículo que no es descendido real tiene una fijación del gobernáculum al pubis por lo general. Entonces, aunque tú le des hormona, el testículo va a crecer, pero no va a descender porque está fijo al pubis. Entonces, no tiene caso indicarlo porque en un testículo no descendido real no va a descender por más hormonas que tú le pongas. Sí va a tener efectos de virilización en el paciente, por ejemplo, hiperpigmentación del escroto, le va a salir vello en la región genital, le va a salir bigote y puede inclusive, dependiendo la dosis, cerrar las epífisis de crecimiento de los huesos largos, ¿no? Entonces, por eso no se recomienda ese tratamiento. Donde sí pudiera tener un poco de utilidad, en aquellos testículos no descendidos que son demasiado pequeños, o sea, que ya lo palpaste que está en el canal inguinal, pero que es muy pequeñito. Entonces, tú le das una dosis de 2.500 unidades intramuscular de gonadotropina coriónica humana y con eso vas a hacer que el testículo crezca un poco para que cuando tú lo programes para la cirugía sea un poquito mejor, o sea, esté de mejor tamaño para poder manipularlo y descenderlo. Esa es la única indicación que tiene actualmente la gonadotropina coriónica humana. ¿Okay? Bueno, continúa, por favor.
La que sigue. Bueno, entonces, como ya nos había comentado el doctor, la mayoría de los testículos pues se van a llevar al escroto mediante una orquidopexia. Esta operación lo que, bueno, consiste en una incisión inguinal y pues en la movilización del testículo y del cordón espermático y pues la corrección de la hernia inguinal indirecta que se suele generar, ¿no? Y esta tiene una tasa de éxito del 98%. En algunos niños con el testículo próximo al escroto se puede realizar una orquidopexia preescrotal, que pues es a través de una incisión practicada a lo largo del borde del escroto. La que sigue, por favor. En cuanto al tratamiento de los testículos no palpables, pues encontré que la mayoría de clínicas pues lo que hace es realizar una laparoscopía diagnóstica para valorar de forma rápida y segura la existencia de un testículo intraabdominal. Cuando se hace una orquidopexia de este testículo intraabdominal que se encuentra ubicado inmediatamente por dentro del anillo inguinal interno, pues los resultados son exitosos. En cuanto a la orquiectomía, que es la extracción total o parcial del testículo, pues esta se realiza en los casos más difíciles o cuando el testículo tiene un aspecto atrófico, ¿no?, que conllevaría como a problemas futuros. Y el testículo de ubicación abdominal alta se realiza una orquidopexia en 2 etapas, porque pues me parece que si se realiza en una etapa conlleva como más problemas de atrofia en el testículo. Y bueno, ya en general el tratamiento de los niños con testículos intraabdominales pues se realiza por técnicas laparoscópicas. Es decir, que el gol estándar para el testículo no palpable es la laparoscopía diagnóstica. Que hoy haces preguntas hasta de examen, de los exámenes de consejo, ¿no? El gol estándar para testículo no palpable es cirugía laparoscópica. ¿Okay? ¿Por qué? Porque puedes hacer el diagnóstico como en esa foto que tienes ahí en el lado derecho, en el cual se ve que está el testículo por abajo del anillo inguinal externo, del lado izquierdo. Lo que ven abajito del testículo del lado derecho es parte de la vejiga y del lado izquierdo es intestino delgado. Y si logran observar, arribita casi en el anillo inguinal, que es ese sellito que se ve como con algo líquido, está muy cortito el gobernáculo y está casi fijo ahí. Y por abajo los vasos sanguíneos del testículo ni se ven, ¿no? Lo que está pegado ahí donde está el intestino delgado, debería de verse en el polo, exactamente ahí en el polo inferior se debería de ver el conducto deferente y los vasos. Entonces son tan cortitos que no se logran ver. En ese caso se tenía que hacer una técnica en 2 tiempos que se llama de Fowler-Stevens. O sea, tienes que primero ligar los vasos y dejando solo el deferente con los vasos diferenciales para en un segundo tiempo tratar de llevar por una técnica combinada de laparoscopía y abierta hacia el canal inguinal del testículo. ¿Okay? Bueno, ya puedes continuar, Mon. Y bueno, ya por último, pues les presento aquí como un cuadrito sobre las recomendaciones de la Asociación Americana de Urología para la evaluación y el tratamiento de niños con un testículo no descendido. Pues es el resumen de lo que les comenté. Y la que sigue, por favor. Y bueno, nuestras referencias. Eso sería todo. Muy bien, ¿les quedaron dudas de este tema? Sí, entonces, la realidad bueno, es que la compañera había mencionado que hasta los 3 meses para dar como, bueno, eso fue lo que entendí, como límite para que descendieran los testículos, porque un doctor me había comentado que la mayoría de los recién nacidos al nacer ya tienen descendidos ambos testículos, entonces Así esa era es. mi pregunta. Solamente en los recién nacidos prematuros es cuando hay que esperar hasta 3 meses por lo general. Es decir, hasta que alcancen su edad corregida. Oh, vaya, gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? Entonces es hasta los 3 meses. Es que en la guía de práctica clínica yo leí que, por ejemplo, o sea, desde el nacimiento se tienen que hacer, perdón, la exploración. Ajá. Y en caso de que no, pues con las consultas siguientes, ir siempre palpando para ver cómo está y ya dar como hasta los 6 meses para ya decir como tal un diagnóstico. Otra Entonces vez, sería hasta los 3. solamente en los recién nacidos prematuros es cuando tienes que esperarte un poquito más. ¿Ok? Ok, ok.
En los recién nacidos de Y, término, por lo general, debes de palpar los dos en cuanto lo veas en su primer consulta del mes, por ejemplo, tienen que estar los dos testículos en la bolsa escrotal. y por ejemplo, en la retracción de lo que sería el prepucio, lo recomendable sería así como después de un baño, doctor. O, Así es, o, cuando están viniendo al niño, es ujú. decir, cuando los consejos que tú le tienes que dar a los papás cuando van a tu consulta es, cuando lo bañe tiene que retraerle el prepucio con suavidad, así gentilmente, hasta donde llegue nada más. Por lo general se tiene que descubrir la uretra, es decir, se tiene que ver el hoyito por donde orina, ¿no? Así le tienes que explicar al papá. Si usted ve el hoyito por donde orina, no hay ningún problema, es una fimosis fisiológica y poco a poco tiene que ir descendiendo con las erecciones que va a tener su niño matutinas y porque se va a ir creando ahí alrededor el esmegma y eso va a hacer que se vaya despegando. No es necesario que se lo baje de un solo jalón, no es necesario hacerle circuncisión ni colocarle nada. Eso es lo que tú tienes que decirle siempre. Y en todo caso, si llegara a tener, por ejemplo, ahí el esmegma, no se recomienda la limpieza, ¿verdad? Por lo mismo que Aseo, habían sí, dicho. cuando lo bañen, nada más hay que echarle agüita, jabón, mantenerlo bien seco. Ah, ok, sí. Gracias, doctor. Si después de los 2 años de edad persiste completamente cerrado y apenas si logramos ver la uretra, entonces empezamos nuestro ciclo con esteroides. Ajá, que puede ser cualquiera de los esteroides tópicos leves, sí, puede ser betametasona, de 6 a 8 semanas, ahí sí falló un poquito en la diapositiva, el tratamiento es de 6 a 8 semanas, es decir, de mes y medio a 2 meses, 2 veces al día. Y con eso se tiene que adelgazar la piel del prepucio y tiene que descubrirse más el glande. ¿Alguna otra duda? Doctor, yo había leído en el caso de la parafimosis Ajá. que también se podía tratar con la aplicación de tópica de azúcar granulada. ¿Esto sí es recomendado? No, eso hacían mucho antes, pero no tiene mucha efectividad. ¿Por qué? ¿Leíste por qué se utilizaba azúcar granulada? Sí, decía que era como un método osmótico que hacía que Así es, los porque siempre adultos los se... líquidos van del gradiente de mayor presión al de menor presión, ¿no? Si tú Ujú. colocas azúcar, que es de una osmolaridad más alta que la parte que tiene el edema, va a jalar el agua hacia afuera. Pero bueno, tarda mucho y lo que tú quieres es resolverlo urgentemente, no que te tarde horas en que se disminuya el edema. Entonces, por eso no está recomendado, ¿no? Es que me confundí. Pensé el lunes. ¿Cuál lunes? ¿Alguna otra duda? Yo, doctor, tengo una pregunta. En dado caso que la parafimosis ya haya comprometido la irrigación del glande, Ajá. ¿cuánto tiempo tenemos para realizar pues la retracción y que no haya compromiso del Tenemos hasta tejido? 2 horas de que inicie el problema para hacer un corte en la parte dorsal del pene para liberar la presión. Y ya después de eso ya puede haber riesgo de que haya compromiso vascular y que pueda haber inclusive necrosis de la parte distal del glande. Gracias, doctor. Okay. Doctor, yo tengo otra pregunta. A ver, dime, Monza. Bueno, yo había leído que usar tópicos de esteroides en bebés es muy peligroso porque podemos ocasionar un Cushing. En este caso, ¿no es peligroso por la dosis o por qué? No, porque es difícil que el esteroide tópico se absorba. Ah, ok. Ok, gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? ¿Ya no? ¿Aquí también se va disminuyendo gradualmente la dosificación del esteroide No, o porque no? como son dosis muy pequeñas, tú puedes utilizarlo con seguridad hasta 8 semanas. Entonces lo puedes suspender completamente ya después de las 8 semanas. Ok, gracias. Muy bien, bueno. ¿Ya no tenemos dudas entonces? No, doctor, creo que no. Ok, Creo que no. entonces la clase de mañana estaba programada para las 11 porque tienen su examen antes, ¿no? De 8 a 10, de 8 a 10 y media.
Sí. Ok, pero la vamos a reprogramar para las 12 del día también porque tengo una cirugía mañana, en la mañana que sí va a tardar un poquito. Entonces la vamos a reprogramar a las 12, por favor, ¿va? Sí, doctor, gracias. Está bien, gracias. Hasta hoy a las 10 de la noche para que me envíen por el correo su resumen o mapa mental o cuadro sinóptico, etcétera, del tema de mañana, ¿va? Doctor, solamente son para los que no exponen, ¿verdad? Solamente para los que no exponen, así es. Sí, Y no se gracias. me, o sea, no se me estresen, no hagan algo como muy elaborado todo. Si ustedes tienen, por ejemplo, sus resúmenes que ya hicieron para estudiar la clase, tómenle foto y mándenme eso. O sea, lo que ya tengan hecho en su libreta, puede ser a mano, como ustedes lo hagan, ¿no? Seguro que ya tienen ahí como que un resumen de lo que estudiaron, ¿no? Pueden mandarme eso, o sea, no tienen que hacer algo como más elaborado. Lo que ya hicieron para estudiar, eso es lo que quiero que me manden. Igual antes de las 10, doctor. Ajá, sí, por favor. Gracias. ¿Va? Y acuérdense que con cada uno de los temas que vamos a seguir viendo, van a tener que enviarme así su resumen o como ustedes le hagan para estudiar lo que tengan ahí hecho, para corroborar que están leyéndolo, ¿va? Solamente los que no van a dar la clase, porque los que van a dar la clase, pues obvio que tuvieron que leerla para darla, ¿no? ¿De Sí, acuerdo? doctor, gracias. Ok, Sí, gracias. entonces pues nos vemos mañana a las 12 del día, ¿va? Y de Hasta tomas luego, cualquier duda, doctor. pues, ¿mandé? Hasta luego, doctor. Hasta luego.